Muy buenos días a todos, mi nombre es Gabriel Rivas y con mi grupo hablaremos sobre el romanticismo. Paso a explicarles brevemente de qué trata el mismo. Después del clasicismo encontramos el periodo del romanticismo. Este periodo transcurrió entre el año 1820 aproximadamente y la primera década del siglo XX. En el romanticismo toma importancia la expresión por medio del sonido. En el clasicismo la música era clara, mientras que ahora encontramos música oscura para representar los sentimientos personales. La originalidad se convierte en uno de los principales criterios del romanticismo. El romanticismo es un periodo de libertad en cuanto a la forma musical. Predomina la fantasía y por eso la expresión libre de los sentimientos. Las frases son irregulares, en contra de la perfección y simplicidad clásica. Las obras se irán tocando cada vez a mayor velocidad con ritmos fáciles pero irregulares. La orquesta crece enormemente, sobre todo en cuanto a los instrumentos de viento. Además, los músicos no son solo músicos, sino auténticos virtuosos que improvisan y tocan cada vez obras más complejas. La vida urbana posibilitó el sostener los grandes espectáculos y la burguesía potenció la construcción de los grandes teatros que fueron construidos en toda Europa durante el siglo XIX. La ópera tomó tal importancia en el romanticismo que hasta hubo compositores especializados en este género, cosa que antes no había pasado. ¿Qué es el romanticismo musical? El romanticismo musical es un periodo de la historia académica que fue precedido por el clasicismo y seguido por el impresionismo. Está relacionado, por supuesto, con el romanticismo en otras disciplinas, la corriente de cambios en literatura, bellas artes y filosofía, aunque suele haber ligeras diferencias temporales, dado que el romanticismo en aquellas artes y en la filosofía se suele reconocer entre los años 1780 y 1840. El romanticismo, como movimiento global en las artes y la filosofía, tiene como precepto que la verdad no podía ser deducida a partir de axiomas y que en el mundo había realidades inevitables que solo se podía captar mediante la emoción, el sentimiento y la intuición. La música del romanticismo intentaba expresar esas emociones hacia una persona u objeto al cual quiere o aprecia. Características: tienen composiciones íntimas y humanas. 1. No se preocupa tanto por la forma externa y se preocupa más por la inspiración y forma expresiva. 2. Con melodía apasionada e intensa y calurosa expresión de los sentimientos. 3. Con frases melódicas poco regulares y simétricas, que en el clasicismo desaparece la frase cuadrada. 4. Con ritmos complejos y libres casi llegando a la polirritmia. 5. Enriquecido armónico, basado en nuevos acordes y nuevos recursos para la modulación. 6. Buscan contrastes musicales que pueden sugerir sentimientos a través de matrices dinámicos, fuerte, piano, crescendo, etc. Géneros musicales del romanticismo. Algo muy importante durante el romanticismo es que surgieron nuevos géneros musicales, los cuales fueron preludio, pieza en un solo tiempo, de corta duración y con características de virtuosismo, escrita principalmente para piano. Bagatela, composición corta para piano y sin ninguna pretensión. Estudio, obra breve de restringido material temático en donde un motivo va adquiriendo cada vez mayor dificultad. Impromptu, obra no sujeta a ninguna norma y en la que el ejecutante tiene libertad de improvisación. Nocturno, composición de carácter apacible y sentimental con una delicada y expresiva línea melódica. Lied, canción culta, refinada, íntima y de sugerencias líricas. Sinfonía y concierto. La sinfonía y el concierto se desarrollaron y se adaptaron a los ideales románticos. Música programática. Tuvo gran importancia este tipo de música sinfónica que pretende expresar una idea, historia, etc. y comunicarla al oyente por medio de un programa que sirve de argumento. La música programática dio origen al poema sinfónico. Poema sinfónico. Obra de un solo movimiento en el que se desarrolla musicalmente un argumento. Es la gran forma romántica que establece una unión entre la poesía y la música.
Instrumentos musicales. Contrafagot, especie de fagot de grandes dimensiones cuyos sonidos se producen a la octava grave del fagot ordinario. Saxofón, instrumento de viento compuesto de un tubo cónico de metal encorvado en forma de U, con varias llaves y una boquilla de madera y caña. Los hay en varios tamaños. Corno inglés, instrumento de viento más grande y de sonido más grave que la trompeta. Tuba, instrumento de viento de grandes proporciones y de sonoridad voluminosa y grave. Piano, aunque ya existía en el clasicismo, el piano es el gran instrumento del romanticismo. Permite la mayor expresividad a los compositores que son muchas veces virtuosos en este instrumento. Yo voy a hablar del romanticismo temprano y del romanticismo medio. Empezando por el romanticismo temprano, que se extiende desde 1815 hasta 1830. En la segunda década del siglo XIX, el cambio a nuevas fuentes para la música, junto a un uso más acentuado del cromatismo en las melodías y la necesidad de más expresividad armónica, produjeron un cambio estilístico palpable. Las razones que motivaron este cambio no fueron solamente musicales, sino también económicas, políticas y sociales. El escenario estaba preparado para una nueva generación de compositores que podía hablarle al nuevo ambiente europeo post-napoleónico. En el primer grupo de compositores se suele agrupar a Beethoven, Louis Spohr, E.T.A. Hoffmann, Carl Maria von Weber y Franz Schubert. Estos compositores crecieron en medio de la dramática expansión de la vida concertista de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Y esto le dio forma a sus estilos y a sus expectativas. Muchos saludaron a Beethoven como el modelo a seguir, o al menos a aspirar. Ahora voy a hablar del romanticismo medio, que se extiende desde 1830 hasta 1850. La siguiente cohorte de compositores románticos incluye a Franz Liszt, Felix Mendelssohn, Frédéric Chopin, Hector Berlioz y Johannes Brahms. Ellos nacieron en el siglo XIX e iniciaron pronto la producción de composiciones de un gran valor. Mendelssohn fue particularmente precoz, escribiendo sus primeros cuartetos, un octeto para cuerdas y música orquestal, antes de cumplir los 20 años. Chopin se abocó a la música para piano, incluyendo etudes, que son estudios, y 2 conciertos para piano. Berlioz compondría la primera sinfonía notable luego de la muerte de Beethoven, la mencionada Sinfonía Fantástica. Liszt compuso música orquestal, pero es conocido por innovar en la técnica del piano. Sus estudios trascendentales están entre las obras que requieren mayor virtuosismo. Brahms sería considerado el sucesor de Beethoven. Incluso su primera sinfonía fue considerada la 10ª sinfonía de Beethoven. Al mismo tiempo, se estableció lo que ahora se conoce como ópera romántica, con una fuerte conexión entre París y con el norte de Italia. La combinación del virtuosismo orquestal francés, las líneas vocales y poder dramático italianos, junto a libretos que se basaban en la literatura popular, establecieron las normas que continúan dominando la escena operística hasta el día de hoy. Las obras de Vincenzo Bellini y Gaetano Donizetti fueron inmensamente populares en esta época. Romanticismo tardío, de 1850 a 1870. Muchas de las figuras de la primera mitad del siglo XIX se habían retirado o habían muerto. Muchos otros siguieron otros caminos, aprovechando una mayor regularidad en la vida concertista, recursos financieros y técnicos disponibles. En los anteriores 50 años, muchas innovaciones ocurrieron en los instrumentos, incluyendo el piano de acción de doble escape, los instrumentos de viento con válvulas y la bardada de los violines y violas. Pasaron de ser algo novedoso a estándar. El incremento de la educación musical sirvió para crear un público más amplio para la música para piano y los conciertos de música más sofisticados. Con la fundación de conservatorios y universidades, se abrió la posibilidad a los músicos de hacer carreras estables como profesores, en vez de ser empresarios que dependían de sus propios recursos. Compositores del romanticismo. Chopin fue un profesor, compositor y virtuoso pianista polaco.
considerado uno de los más importantes de la historia y uno de los mayores representantes del romanticismo musical. Liszt fue un compositor austrohúngaro romántico, un virtuoso pianista, director de orquesta, profesor de piano, arreglista y seglar franciscano. Schubert fue un compositor austríaco de los principios del romanticismo musical, pero a la vez también continuador de la sonata clásica siguiendo el modelo de Ludwig van Beethoven. Schumann fue un compositor, pianista y crítico musical alemán del siglo XIX. Es considerado uno de los más importantes y representativos compositores del romanticismo musical. Mendelssohn fue un compositor, director de orquesta y pianista de música romántica alemán, y hermano de la también pianista y compositora Fanny Mendelssohn. Berlioz fue un compositor francés y figura destacada del romanticismo. Su obra más conocida fue la Sinfonía Fantástica, estrenada en 1830. Wagner fue un compositor, director de orquesta, poeta, ensayista, dramaturgo y teórico musical alemán del romanticismo. Destacan principalmente sus óperas en las que, a diferencia de otros compositores, asumió también el libreto y la escenografía. Paganini fue un compositor italiano. Es considerado uno de los arquetipos y virtuosismo del violín y uno de los máximos representantes del movimiento instrumental del romanticismo. Contribuyó con sus aportaciones al desarrollo de la técnica moderna del violín. Algunas de las composiciones son Nocturnos de Chopin, Estudios de Chopin, Sinfonías de Bruckner, Novena Sinfonía de Schubert, Sinfonía Fantástica de Berlioz, La Campanella de Liszt, Concierto en La menor de Schumann, El Anillo de Nibelungo de Wagner.